Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Pues ya decían nuestras hermanas, es un tiempo de alegría, de gozo, de poder estar aquí, de tener la oportunidad de celebrar este culto de resurrección y con corazones agradecidos, pues alabar a nuestro Dios por su obra en la cruz. Y quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, por favor, hermanos. Juan capítulo 21 y vamos a estar meditando de los versículos 1 al 17. Juan 21 del 1 al 17. Y los invito a que tengan sus Biblias allí abiertas y vamos a ir leyendo poco a poco este pasaje conforme vayamos avanzando en el estudio de la palabra. Evangelio de Juan capítulo 21 del versículo 1 al 17. Y vamos a pensar, hermanos, en esta mañana en lo que había sucedido o lo que ha sucedido, imaginando que nos encontramos en esos momentos con los discípulos, lo que había sucedido durante los últimos 3 años. Jesús llamó a hombres comunes de sus oficios, de donde ellos se encontraban, los llamó para seguirle, caminó con ellos día tras día durante esos 3 años, transformó sus vidas. Recordamos algunos momentos, estuvo con ellos cuando la barca se hundía, estaba con ellos allí. Lo vieron sanar enfermos, sanar ciegos, sanar cojos, sanar a diferentes personas. Vieron a Jesús resucitar a muertos, ¿verdad? Vimos a Lázaro, a la hija de Jairo, a muchas personas, a varias personas que Jesús resucitó. Jesús estuvo con ellos cuando no había alimento, multiplicó los panes, los peces, les enseñó a orar, les enseñó a confiar, a depender del Padre, les enseñó diferentes sermones, compartió los alimentos con ellos, les habló del reino de Dios y compartió con ellos un momento que nunca iban a olvidar. En Juan 13 recordamos que Jesús lavó los pies de los discípulos y realizó su mayor acto de entrega, que no fue un milagro, sino fue morir por ellos en la cruz. Durante esos 3 años puede parecer poco, pero habían sucedido muchas cosas en la vida de los discípulos. Y ahora los discípulos tenían que aprender a vivir sin la presencia física de Jesús. Habían tenido durante 3 años a su maestro, a quien aferrarse, de quien depender, pero ahora Jesús había muerto en la cruz por ellos, había estado en el sepulcro y había resucitado, pero ahora ¿qué iban a hacer ellos? ¿Por qué Jesús hizo todo esto? ¿Por qué Jesús vivió así durante estos 3 años aproximadamente? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito por su amor. Juan 13:1 dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 10:17 dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Juan 14:21, el que me ama, yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Por qué Jesús hizo todo esto? Por su amor inagotable de él hacia nosotros, por amor. Estos discípulos habían sido testigos del más profundo amor, el grado más alto de amor que el mundo conocerá jamás, el amor más impresionante. Y ahora tenían la certeza de que no solo era su maestro, sino que verdaderamente era el Mesías. En Juan 20 vemos que le habían visto resucitar. En los versículos anteriores vemos que Jesús apareció a las mujeres, luego apareció a los discípulos sin Tomás y luego 8 días después volvió a aparecer a los discípulos para que Tomás creyera por su presencia física que Jesús vive. Había gozo en sus corazones como lo hay en los nuestros, sin duda. Sin embargo, ahora se enfrentaban a la realidad de que tenían que seguir adelante sin la presencia física de Jesús.
Ahora vamos a ver la oración de Jesús ponerse en acción cuando dice en Juan 17, del 11 al 13, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Jesús oró por sus discípulos, sabía que iba a ser un momento difícil. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Jesús había orado por este momento, cuando él ya no iba a estar con los discípulos. Y ahora esta oración se estaba poniendo en acción. Este texto nos expone a nosotros también. Sabemos que Cristo ha resucitado y nos gozamos porque su obra se cumplió y ahora en Cristo tenemos salvación. Como dice el apóstol Pedro, tenemos una esperanza viva. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cuál y cómo será nuestra respuesta a la resurrección de Jesús? El viernes se nos compartía que en esos días de la pasión de Cristo, ese fin de semana, la oscuridad intentó todo para apagar la luz. Intentó todo, pero no lo logró, pues la luz de Jesús brilló incluso en la cruz. Su luz brilló en la resurrección y ahora nos pregunta, ¿qué haremos nosotros frente a esa luz? En este pasaje vamos a encontrar eso. La vida después de la resurrección. Aprenderemos que no hay manera de dar fruto separados de Jesús. No hay manera de dar fruto por nuestros propios esfuerzos si Jesús no está guiándonos. Jesús resucitado pide de nosotros una respuesta. El tema central es la condición para dar fruto, estar dispuestos a amar como Jesús. Y vamos a leer los primeros 5 versículos, hermanos, ahí en Juan 21. Vamos a darle lectura del versículo 1 al 5, todos juntos. Dice la palabra: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y encontraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Primero, hermanos, gracias. Nuestra respuesta ante la resurrección. Nuestra respuesta sin Jesús va a ser un esfuerzo vacío. Estos primeros 5 versículos nos enseñan que nuestra respuesta sin Jesús será un esfuerzo vacío. Dicen estos versículos que Jesús se manifestó a ellos. Eso quiere decir que este encuentro, aunque era un encuentro físico, era un encuentro diferente a los encuentros que había antes de la resurrección. Aquí dice que se manifestó, es decir, que apareció de repente. Pero tenemos que recordar que esto no era una aparición espiritual o una imaginación o algo que se imaginaron los discípulos. No, era una aparición real, solo que diferente. Él apareció a los discípulos y ya era algo diferente a como Jesús estaba con ellos antes. En esta escena vamos a ver a 7 discípulos, no se mencionan a los 11, solamente a 7, y a ellos liderados por el apóstol Pedro. Y Pedro va a ser un personaje o una persona muy importante en este relato, porque recordemos que hace tan solo unos días Pedro había negado a Jesús 3 veces. Y este relato se va a centrar un poco también en esa acción de Pedro. Pedro les dice: voy a pescar. Y mucho se ha especulado sobre esto, si estuvo mal que fueran a pescar, si estaban rechazando el llamado de Dios, pero también hay una posibilidad de que tuvieran hambre o de que necesitaran comer. No, la Biblia no nos dice realmente si estuvo bien o mal que fueran a pescar. La Biblia no nos lo dice. No nos dice la razón de la pesca. Sin embargo, dice que todos los discípulos siguieron a Pedro. Pedro dice: voy a pescar, y todos dicen: nosotros vamos contigo. Vemos que aún en medio
o antes de la restauración de Pedro, vemos a su liderazgo aún presente. Aún en su fracaso, Pedro no puede renunciar al liderazgo que Dios le ha dado entre los discípulos. El liderazgo es algo, una bendición, pero también es un peligro, porque a donde Pedro les decía que fueran, ellos iban a ir. Si Pedro les decía que dejaran su ministerio, pues probablemente lo iban a hacer. Pedro no les dijo, vengan conmigo, solo bastó decir yo voy, para que ellos lo siguieran. Dice que ellos entraron en la barca, sin embargo esa noche no pescaron nada. Y es interesante ver que fue de noche que realizaron esta pesca. Como vimos el viernes, la noche o la oscuridad representa la ausencia de Jesús. Dice que pescaron toda la noche, pero no lograron pescar nada. Y en medio de este fracaso es que Jesús se manifiesta a los discípulos y dice cuando ya iba amaneciendo. Jesús no se presenta durante la noche, sino cuando empieza la mañana. En contraste con la noche, Jesús se presenta en la luz de la mañana, como imagino como a esta hora, cuando iba amaneciendo. Y les pregunta, Jesús suele presentarse como un necesitado a las personas a quienes quiere ayudar. Recordemos lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús se presenta hacia ellos y les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Con cariño se acerca a ellos para pedirles comida. Sin embargo, los discípulos tuvieron que aceptar que no habían pescado nada. Solo dicen una sola palabra. ¿Qué es lo que responden los discípulos? No. Dicen no. Nosotros, igual que los discípulos, Jesús nos busca cuando estamos errantes o vagando, con ternura y tomando un papel humilde, suplicante, nos invita a reconocer nuestro fracaso. Cuando estamos sin Jesús, Él llega y nos pregunta, ¿lograste algo? ¿Pudiste sin mí? Y tenemos que responder no, igual que los discípulos. Nos invita a reconocer nuestra debilidad. Estos discípulos están aprendiendo que la nueva vida después de la resurrección se basa en la presencia espiritual de Jesús y las provisiones de sus necesidades no van a depender de sus propios esfuerzos. Sin Jesús, todo lo que hacemos resulta infructuoso, resulta estéril, sin importar qué estemos realizando. Si lo hacemos aparte de nuestro Señor o separados de nuestro Señor, será infructuoso. La realidad de la resurrección nos confirma lo que Jesús ya nos ha enseñado, que separados de Él, nada podemos hacer. Una respuesta de simple activismo será estéril. Cuando no veamos fruto en algo que estemos realizando, debemos preguntarnos, ¿qué tanto está Jesús en esto? ¿Está Jesús en mi trabajo? ¿Está Jesús en mi ministerio? ¿Está Jesús en mi familia? ¿Está Jesús en nuestra iglesia? Cuando no veamos fruto, preguntémonos, ¿qué tanto hay de Jesús en lo que estamos haciendo? Porque sin Jesús todo será infructuoso. Sin Jesús resucitado no hay sentido. Hace rato lo decía nuestra hermana Elvira, hoy celebramos que Jesús ha resucitado y por eso todo tiene sentido. Y así es. Sin Jesús, sin la presencia de Jesús en nuestras vidas no hay sentido y no hay fruto. El trabajo sin estar unidos a Jesús no rinde fruto. La misión sin Él está destinada al fracaso, sin importar lo que hagamos. Incluso pueden ser cosas buenas, pero si no estamos unidos a nuestro Señor, no habrá fruto. Y si hay algún fruto en la misión, no es por nosotros, sino por el abundante amor de nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es la respuesta frente a la resurrección? Número 1, la respuesta sin Jesús es una respuesta sin fruto. No hay fruto ahí. Pero ahora vamos a ver el segundo punto. ¿Cómo es una respuesta con Jesús? Vamos a leer del versículo 6 al 14. Esta es una sección un poquito más larga. Ahí de Juan 21, del 6 al 14. Lo leemos juntos, dice: Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar.
y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 53, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a ver aquí una respuesta con Jesús, una obediencia fructífera. Vemos esta escena un poco más larga. Se ve la escena ahora con Jesús, después de haber admitido su fracaso, después de haber dicho que no habían pescado nada. Jesús en amor les da una indicación, les dice que ahora echen su red a la derecha de la barca y que allí van a pescar. Y entonces yo pienso que aunque dice que no podían reconocer a Jesús, pero al haber escuchado esa indicación, algo debió haber resonado en el corazón de Pedro, de Santiago y de Juan, quienes habían presenciado ese mismo milagro cuando Jesús llamó a Pedro a seguirle. No sé si recuerdan que había sucedido lo mismo en Lucas 5. No habían pescado nada y Jesús les dice: boga mar adentro. Y pescaron después de la indicación de Jesús. No sabemos por qué no podían reconocerle, pero es una constante. Recordamos también los caminantes de Emaús, tampoco podían reconocerle. La Biblia no nos dice por qué, quizás su apariencia era diferente después de haber resucitado, porque dice que estaban como a 200 codos, que son más o menos 100 metros, no estaban tan lejos, pero no lo pudieron reconocer al instante. Pero ahora con esta indicación están aprendiendo que la vida nueva se basa en la resurrección y la provisión de sus necesidades depende del poder de Jesús y de su obediencia a Él, la obediencia de ellos a Él. Cuando ellos obedecen a Jesús, cuando Jesús está en lo que ellos hacen, pescan en abundancia. Dice el texto que pescaron ¿cuántos peces? 153 peces grandes. No sabemos por qué este número, ¿verdad? No hay un simbolismo claro, pero se nos dice que fueron 153 peces. Esto es una referencia que fue una pesca grande y fuera de lo común. Y más aún cuando llevaban toda la noche intentando pescar sin lograr ningún resultado. Y entonces Juan, que es el discípulo más analítico de los 12, él dice: es el Señor. Juan, vamos a ver que es siempre el que reconoce primero, y Pedro es el que actúa primero. Cuando leíamos en Juan 20, entraron al sepulcro, dice que Juan vio y creyó. Pedro fue más el que dio el primer paso, digamos, pero fue Juan el que creyó. Aquí mismo es Juan el que se da cuenta de que es el Señor. Y entonces dice que Pedro se lanza al mar, y vamos a ver a Pedro nuevamente intentar tener el primer lugar, y esto es importante. Quizá era la culpa lo que lo motivaba, que no pudo esperar. Dice que se ciñó la ropa y se lanzó al agua para llegar a Jesús. O quizás se sentía con la responsabilidad de demostrarle a Jesús, quizá en esta última oportunidad física, de que él estaba arrepentido. Pedro va a aprender, igual que los otros, que no se trata de nuestros esfuerzos personales, sino del amor incomparable de Jesús. Y la escena que continúa, hermanos, es aún más conmovedora. Al llegar a tierra, lo primero que ven son las brasas puestas. Qué hermoso. Están frente a unas brasas. Fue frente a unas brasas que Pedro negó a Jesús, y va a ser frente a unas brasas que Jesús va a restaurar a Pedro. Jesús tuvo incontables oportunidades para dominar. Mi pasaje favorito es Juan 13, del 3 al 5, que dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, que venía de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús tuvo oportunidades, muchas,
de levantarse y dominar y de decirles, arrodíllense, yo soy su Señor, yo soy el Dios creador del universo. Dice, y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. ¿Qué quiere decir? Que era el Señor de todo, que venía de Dios, es decir, que era el Hijo de Dios y que a Dios iba. Dice, se levantó de la mesa, se ciñó una toalla y lavó los pies de los discípulos. Ahora tiene otra grande oportunidad también. Había resucitado. Todo lo que dijo era cierto. Tenía una gran oportunidad de ir a los discípulos como su Señor y pedirles cuentas. ¿Qué hacen pescando? O de regañarlos, o de dominarlos, o de decirles, arrodíllense, yo soy el Señor, todo lo que les dije es verdad. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Pone las brasas, prepara pescado a las brasas, imagínense, y lleva pan para dar de desayunar a sus discípulos. Mi Señor Jesús no cambia. Su identidad ha sido la misma desde siempre, desde que nació en un pesebre. Es el mismo Jesús que sanaba enfermos, el mismo Jesús que predicaba, el mismo Jesús que murió y resucitó. Es el mismo que ahora pone las brasas para los discípulos. Prepara pescado a la brasa y pan y da el desayuno a sus discípulos, aún frente a sus terribles fracasos. Jesús sigue sirviéndoles. Se sigue conmoviendo de un amor incomprensible. Es algo que no logro entender, el amor de Jesús. Notaron que el Jesús resucitado seguía siendo un siervo humilde. Se tomó la molestia de preparar el fuego y cocinar comida para sus discípulos. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera hacemos eso por nuestros amigos? No lo sé. Jesús sí lo hizo, preparó el desayuno. Jesús les dice que traigan el pescado, pero solamente Pedro responde. Pedro, como veíamos, quizá en su anhelo de mostrar esa lealtad a Cristo, restaurar esa relación con Él, él responde, dice que era una red muy pesada, pero en este pasaje dice que solo Pedro la trajo. Quizá Pedro quería demostrarle a Jesús, estoy arrepentido. Y tal vez podemos imaginarnos a los 12 yendo por la red y Pedro diciéndoles, no, yo la traigo, déjenme a mí, ¿no? Puede ser, probablemente. Y Jesús les dijo, venid, comed. Y estamos impresionados ante la naturaleza servicial de Jesús, incluso en su resurrección. Nos recuerda las muchas invitaciones de Jesús. Venid y ved. En Juan 1:39 dice Jesús, venid y aprended. En Mateo 11:28, venid y descansad. Marcos 6:31, venid comed. Aquí en Juan 21:12, venid heredad. En Mateo 25:34. Jesús resucitado nos sigue enseñando que su ministerio es de servicio y el nuestro debe serlo también. Jesús resucitado sigue siendo amigo y Señor, el amigo y Señor que Él dijo ser. Jesús resucitado no es alguien diferente, es el Rey de Reyes que se entregó por amor y hoy sigue intercediendo por nosotros. Romanos 8:34 dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El ministerio de Jesús sigue activo hoy. Él está intercediendo por nosotros aún en este momento. Esto es muestra de su amor, que lo ha llevado a dar la vida por sus amigos. Al final del trabajo no se presenta como Señor, que les pide cuentas a sus siervos, sino como amigo que parte el pan con ellos y los invita a comer lo que Él mismo ha preparado. Ni siquiera fueron los discípulos los que prepararon el desayuno, fue Él. Cuando confesamos nuestro fracaso, cuando decimos no hemos podido hacer nada sin ti, Él nos da un mandamiento y al seguir sus mandamientos encontramos abundancia de provisión, crecemos en el conocimiento de Él y aprendemos que todo discípulo de Jesús vive y ministra no por su propia habilidad o sus propias fuerzas, sino por lo que Jesús provee por medio del Espíritu Santo. En lugar de quedarnos alejados por pena o por falsa humildad, debemos de imitar a Pedro confiando en el amor de Cristo. Porque lo que nos salva y nos sostiene es ese amor divino de Jesús y no nuestro débil y voluble amor hacia Él. Nuestro amor es voluble, el de Jesús no. Jesús no cambia. No nos salvamos por nuestras acciones, sino dependiendo de Él, obedeciendo lo que Él nos dice.
La resurrección nos enseña que solo con Jesús podremos recibir el fruto que viene de Él y compartirlo con otros. Es verdad que los discípulos trajeron pescado también, pero ¿por qué lo trajeron? Porque Jesús se los había dado. Lo que podamos aportar a la misión no es nuestro, es porque Jesús mismo nos lo ha dado. Aportamos de lo que Jesús nos da. Y por último, hermanos, nuestra respuesta frente a la resurrección debe ser una respuesta de amor. Vamos a leer del versículo 15 al 17, por favor. Dice la palabra: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Aquí vemos esta última escena. Terminaron de desayunar ahí frente al fuego. Y después de estos intentos de Pedro de sobresalir, cuando se lanza al agua, luego cuando él solo carga la red con 153 peces, de demostrar su lealtad a Jesús. Y si se dan cuenta, Jesús no había respondido nada a Pedro. Cuando vemos que Pedro llega primero a la playa nadando, no se ve a Jesús diciéndole nada. La escena se retoma cuando están todos. Cuando Pedro trae todos los peces, Jesús tampoco dice nada. Pero ahora sí llegó el momento. Y cuando yo pensaba en este pasaje, siempre pensaba o me imaginaba la escena de Jesús caminando con Pedro, aparte de los discípulos, pero no es así. Si leemos el texto, esta conversación de Pedro con Jesús sucede en el mismo círculo frente a la fogata. Es decir, todos estaban escuchando lo que Jesús le iba a decir a Pedro. Fue un momento muy difícil para Jesús. Es cuando cometes una equivocación difícil, fea, en tu familia quizá, o cuando éramos jóvenes, y entonces nuestro papá empieza a regañarnos o a llamarnos la atención frente a todos nuestros hermanos. Es vergonzoso. Fue vergonzoso para Pedro lo que estaba a punto de pasar. Y Jesús abre esta conversación con Pedro y le dice: ¿me amas más que estos? Todos estaban escuchando. Compara a Pedro con los demás. ¿Me amas más que estos? Y llama la atención esta comparación entre Pedro y los demás, porque Pedro siempre quiso demostrar que él era mejor que los demás. En Lucas 22:33, Pedro dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. En Juan 13:8, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. No estaba dispuesto a recibir el amor de Jesús. Juan 13:37 dice: le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Mateo 26:33, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro siempre se ponía en comparación con los demás y decía: yo soy el primero, yo puedo más que los demás. Sin embargo, después de todas esas declaraciones, Pedro fue quien le negó públicamente. Pedro fue quien pecó más terriblemente que nadie, negando a Jesús en público y abandonándolo en la cruz. Pedro ha querido destacar siempre en sus compañeros, siempre ha querido destacar entre ellos. Ha sido un líder entusiasta, él era partidario entusiasta de un líder por el que estaba dispuesto a dar la vida, pero sin aceptar ni comprender el amor que Jesús ofrecía. Recordemos cuando él declara: tú eres el Cristo, pero cuando Jesús le dice que tiene que ir a la cruz o a la muerte, Pedro dice que trató de reconvenirle. Incluso Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás, porque Pedro creía en Jesús como Mesías, pero como un Mesías triunfador, gobernador, guerrero, no como un Mesías servicial y amoroso. Jesús le está preguntando tal vez, o está diciéndole entre líneas: no muestra tu negación que tú no eres superior a los que me abandonaron en el huerto, que no eres mejor. Pedro pensaba en una salvación por la fuerza y no por el amor, y Jesús quiere curarlo de raíz. Lo va llevando sucesivamente a renunciar a ese deseo de ser el primero, a comprometerse con la entrega hasta la muerte y a aceptar la relación de amistad con Jesús y renunciar a la de un súbdito.
Pedro esperaba un Mesías fuerte, triunfador, alguien que tomara el poder. Por eso decía que estaba dispuesto a ir a la cárcel y a morir por Jesús. Incluso recordemos cuando arrestan a Jesús, Pedro intenta defenderlo a espada también, pero no había aceptado al Mesías siervo. No comprendía que Jesús no vino a dominar, sino a servir y a dar su vida. Veía a Jesús como Señor, pero al estilo del mundo, no como un Señor que se humilla. Por eso no aceptó Pedro que le lavara los pies, siempre quería sobresalir, mostrando que él era más fiel que los demás y decía, aunque todos te fallen, yo no. Pero esa no era verdadera fe, era confianza en sí mismo. Pedro confiaba en sus propias fuerzas y al final, al querer seguir a Jesús con sus propias fuerzas, el mismo que prometió dar su vida por él, terminó negándolo 3 veces. ¿Y cuántas veces no hemos estado en el mismo lugar de Pedro, queriendo hacer tanto por Jesús y fracasando en nuestros esfuerzos orgullosos, queriendo seguir a Jesús como Señor, pero no como amigo? Pretendemos seguirle sin discernir su amor sacrificial y sin amarle realmente. Jesús es Señor de todo y de todos, y sin embargo, Él quiere relacionarse con nosotros como amigos. Dice, ya no los llamaré siervos, ¿verdad? Sino que son mis amigos, y lo vemos en este desayuno. Y entonces Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama, a lo que Pedro responde las primeras 2 veces que sí, que lo quiere. Responde con otra palabra como menor. Hasta que la tercera vez se entristece por el evidente recuerdo de su negación. 3 veces lo negó, 3 veces Jesús le pregunta y sabe, y le dice a Jesús que Él lo sabe todo. Ya no descansa en sus propios méritos, sino en lo que Jesús sabe. Cada vez que Pedro afirma amar a Jesús, Jesús le encomienda una tarea: apacienta a mis corderos, pastorea a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Y previamente Jesús nos había enseñado qué significaba ser un pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué significaba esto para Pedro? Entrega total por los demás, quienes estaban a su cuidado. La respuesta a la resurrección debe ser primeramente una respuesta de amor. ¿Me amas? Jesús nos pregunta. Sin embargo, en el Evangelio, el amor es igual a obediencia. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Son conceptos paralelos, idénticos. No existe el uno separado del otro. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Juan 14:23. Nuestra respuesta frente a Jesús resucitado debe ser de amor. ¿Y qué es el amor sino obediencia? Eso es el amor. Y aunque son palabras paralelas, el amor siempre debe venir primero. Obedecemos a Jesús porque le amamos. Por eso no hay manera de tener una verdadera relación con Jesús si no es una relación de amor. No hay manera de dar frutos si Jesús no está guiando y dirigiendo nuestros pasos. Toda obediencia sin amor será infructuosa. Toda obediencia en nuestras propias fuerzas no tendrá sentido. La relación que Jesús pide de nosotros es una relación de amor, una respuesta de amor. Hemos visto que el Jesús resucitado no es diferente, es el mismo que llamó, sostuvo y sirvió hasta el fin. Los discípulos, aún habiendo caminado con Él, enfrentaron el vacío de actuar en sus propias fuerzas y no produjeron nada. Pero cuando Jesús se hizo presente, todo cambió. Su palabra trajo dirección, su poder produjo fruto y su amor restauró a Pedro. Pedro representa bien nuestra condición. Estaba dispuesto, pero eso era insuficiente. Era apasionado, pero era inconstante. Y sin embargo no fue desechado, sino que fue restaurado por amor. Jesús no le pidió perfección, le pidió amor. Y ese amor debía expresarse en obediencia y en entrega. La resurrección no es solo una verdad que celebramos, es una realidad que define cómo vivimos. Recordemos, sin Jesús nada tiene fruto, será obediencia o activismo infructuoso. Con Jesús la obediencia da fruto y nuestra respuesta debe ser amarle y seguirle, no solamente obedecer cosas, sino obedecer porque le amamos. La pregunta sigue siendo la misma. La luz que vino al mundo sigue invitándote y preguntándote, ¿me amas? Y si nuestra respuesta es sí,
el resultado debe ser entrega total, obediencia total. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este momento que nos permites reflexionar en ella, Señor. Gracias por tu amor inagotable, Señor. Te reconocemos, te alabamos, te adoramos, Señor, y nos presentamos delante de ti en humildad, reconociendo que no es por nuestros esfuerzos, no es por nuestra bondad, reconociendo, Señor, que cada vez que hemos jurado dar nuestra vida por ti, ha cantado un gallo, Señor. Reconociendo, mi Dios, que en nuestras fuerzas somos débiles, Señor. Somos una fábrica de ídolos, Señor, y no te buscamos, mi Dios. Te pedimos perdón por ello y queremos pedirte en esta mañana, mi Dios, que tú nos restaures, Señor, y nos ayudes a caminar por amor a ti, Señor. Que nuestra entrega sea una respuesta de amor, así como tu entrega fue por amor a nosotros, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a discernir, como dice tu palabra, cuán ancho, cuán profundo, cuán largo es tu amor, Señor. Y que podamos conmovernos ante tu corazón bondadoso, Señor, hacia nosotros, y que no nos quedemos sin una respuesta, Padre. Ayúdanos para poder caminar junto a ti, discernir esta vida después de la resurrección, ser conscientes de tu presencia en nuestras vidas, mi Dios, y no quedarnos en la pasividad al verte a ti poniendo las brasas, poniendo el pescado y el pan frente a nosotros, Padre. Ayúdanos, mi Dios, a responder, y no solo en esta mañana, Señor, sino de ahora en adelante, mi Dios. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.